Si estáis viendo este vídeo, mañana vais a poder elegir un 5 estrellas gratis y así sucesivamente una vez cada año. Esto pensamos que nunca llegaría a Genshin Impact y sobre todo la pregunta más repetida en el vídeo de qué 5 estrellas elegir, que estará por aquí en pantalla, fue no solo qué 5 estrellas, sino ¿qué constelación de 5 estrellas merece la pena? Así que hoy, como veis en el título de la miniatura, os traigo de los 5 estrellas gratis a elegir cuál es la mejor constelación de estos personajes. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por visitar el canal, gracias por apoyarlo, es gratis, no os cuesta nada, ayuda un montón al canal y al equipo. Se recomienda y se posiciona el vídeo, crecemos mucho más, así que gracias, corre, te estoy observando. Ahí, gracias por dar like. Y ahora sí, vamos con cuál es la mejor constelación de los 5 estrellas que podemos elegir gratis mañana. Muy bien, pues recordar que el orden del último vídeo era tan sencillo como que los personajes que menos pueden llegar a aportar a una cuenta a día de hoy y que todos tienen un equipo puntual nicho que quizás sí que hace que jueguen muy bien son Diluc, Kiki, Dehya y Keqing, serían los 4 personajes que menos aportan. Luego, medalla de plata, Mona y Jhin son 2 soportes que sí son útiles y aportarían un poquito más. Y el personaje que más aporta a las cuentas en general a día de hoy es Tighnari. Es un carry excelente dentro, pero cuidado porque va a venir Kimmich y ya existe también Alhaitham, aunque Tighnari rivaliza y en algunos casos puede superar al Alhaitham. Así que ese es el orden realmente de los banners, de los, vamos a decir, de elección de personaje, mejor dicho, pero entremos ahora en materia con las constelaciones. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Bien, vamos a hablar primero de las constelaciones de Kiki. Creo que todo el mundo sabe que Kiki tiene una C6 que hace que está un poco escrita rara, pero es parecida a la de Bárbara y recordemos que hubo un cambio hace 2 versiones en el abismo en el que los cooldowns cada vez que reiniciábamos el abismo se resetean, con lo cual las constelaciones, y ya es probado y confirmado, también se resetean cada vez que reiniciamos una sala, con lo cual la C6 de Kiki, aunque tenga 15 minutos de cooldown, se podrá aplicar una vez por cada reinicio de sala en el abismo y esto es muy bueno. ¿Qué dice la C6 de Kiki? Revive a todos los miembros del equipo cercanos que han sido derrotados y regeneran 50% de su vida. Bien, esto es un problema. ¿Por qué? Porque solo pueden eliminarte un miembro del equipo a la vez. ¿Esto qué significa? Que literalmente, aunque diga que te revive varios miembros del equipo, la realidad es que dentro del abismo, en cuanto, por ejemplo, te eliminan al carry porque estás golpeando y te meten ahí ¡pah! Un hit de estos que te one-shotean, Kiki, la C6 se activa, revive, pero no te va a revivir otro personaje aparte porque solo se activa una vez cada 15 minutos. ¿Esto qué significa? Que sobre el texto es como, oh, qué buena, te revive varios personajes, pero sobre la realidad es igual que la C6 de Bárbara, lo que pasa que Kiki es un 5 estrellas C6. Para terminar las explicaciones, la C1 es más energía para tirar la ulti que tiene coste de 80 y Kiki requiere mucha recarga de energía si pretendes tirar la ulti. Recordemos que la ulti marca a los enemigos y además cura al equipo y cuando tú entras con el carry principal y das un ataque normal, un básico a un enemigo, se va a curar si el enemigo está marcado, estás golpeando a un enemigo marcado. La C2 te da más daño de ataque normal y cargado, un 15%. Así que la C2 es para cuando juegas Kiki Carry. Recordemos rápidamente que aquí os he traído algunos vídeos de Kiki Carry y en directo he enseñado equipos de Kiki Carry bajándose salas en 30 segundos con un equipo de superconductor más Furina y Yelan con consonancia hidro, alguna cosa más. C3 y C5, elemental y últimas 3, que no sirve para nada.
Y la C4 es rara, es como un aporte defensivo que, como veis, reduce un 20% de ataque en los objetivos marcados por básicamente la marquita de Kiki, que solo es una, no hace falta volverse muy loco. La C4 no sirve, C1 y C2 tampoco son importantes, la C2 es para carry, pero bueno, es curiosidad, 15% no es nada. Y la C6 tampoco es interesante, pero sería la más interesante de Kiki. Básicamente Kiki a C0 hace lo mismo que a C6 prácticamente, solo que a C6, al igual que Bárbara, te revive un personaje facilito. Siguiente personaje, vamos a hablar de Diluc, del Señor de la Noche. Bien. Creo que mucha gente tiene Diluc C6. Dejadme en los comentarios qué personaje 5 estrellas del permanente tenéis C6 en vuestras cuentas. En mi caso personal, en la cuenta principal, el único que tengo es Mona. Tengo a Mona C6 y de hecho era el personaje que me hubiese gustado tener C6, con lo cual estoy feliz porque es muy improbable, la verdad. Y vamos a hablar de las constelaciones de Diluc. Las constelaciones de Diluc benefician su daño en la rotación común de Diluc, donde haces las 3 elementales, ulti, 3 elementales, y son equipos principalmente a día de hoy derretidos. ¿Cuál es la realidad sobre Diluc? Que su mejor equipo, con muchísima diferencia, es un equipo de descendentes, con Xiangyun, Furina, Bennett, o incluso algún equipo en vez de Furina metiendo algún crío para que derrita, pero es mejor Furina por el bono de daño infligido, y combinarlo con doble healer, Bennett y Xiangyun para todas las cargas. Entonces, aquí es el punto importante del asunto. Ninguna constelación realmente beneficia en exceso a los equipos de descendentes, con lo cual Diluc C0, al igual que Kiki, en los equipos de descendentes saca su máximo potencial, porque el escalado máximo que se usa con Diluc básicamente es el escalado de su ataque normal, donde está reflejado el daño del descendente. Pero vamos con Diluc, y creo que todo el mundo sabe en la comunidad que hay varios creadores grandes que tienen a Diluc C6 y cada vez que sale un Diluc pues pegan gritos de dolor. Primera constelación, aumenta el daño de Diluc un 15% contra enemigos por debajo del 50% de la vida. Esto es interesante y obviamente pues en abismo y demás, incluido los descendentes, te beneficiarás de esto y harás más daño. Es la C1, con lo cual quien juegue Diluc descendentes y no tenga C1 es una constelación que merece la pena. La C2, cuando Diluc recibe daño, su ataque aumenta un 10% y su velocidad de ataque aumenta un 5%, máximo 3 veces, con lo cual sería un equivalente a 30% de ataque. No se activa, tengo entendido, con Furina, así que esto, pues bueno, ahí está de manera pasiva, no te vas a dejar golpear en el abismo para que se active, así que no es muy interesante. Elemental más 3, ulti más 3, estas sí que son irrelevantes para el Diluc descendentes, la verdad. La C4, realizar filo ardiente, que creo que es la elemental, siguiendo la secuencia de ataques, aumenta considerablemente el daño infligido. 2 segundos después de utilizar filo ardiente, aumenta el daño infligido el siguiente filo ardiente, 40% de 2 segundos. Esto es, si haces el combo normal de Diluc de elemental básico, elemental básico, elemental básico, pues te va dando más daño en tu habilidad elemental. En el equipo de derretidos quizá no está mal si juegas Dragon Strike, que es el tema de justo en el golpe, cuando das un básico, saltar hacia el enemigo, te da un salto con una altura mayor y haces un descendente sin depender de Xiangyun. Esto existe y lo estaréis viendo de fondo. A lo mejor te puede llegar a ayudar metiendo elemental después del Dragon Strike, pero la realidad es que en cuanto juegues a descendentes o a Dragon Strike sin Xiangyun, cada descendente tiene mayor escalado que el daño de tu habilidad elemental sumando la C4, con lo cual misma premisa de los descendentes. Y la C6 es extraña, pero básicamente es mantener el combo e incluso permitirte hacer mucho más rápido el combo de elemental básico, elemental básico, elemental básico. Dice, después de lanzar la elemental aumenta un 30% el daño y la velocidad de ataque normal de los siguientes 2 ataques durante 6 segundos. Dice de siguientes 2 ataques, no ataques normales, con lo cual en teoría también te da daño en tu habilidad elemental. Además, filo ardiente no interrumpe la secuencia de ataques normales, con lo cual tus ataques normales que hagas dentro del elemental básico, elemental básico, elemental básico, siguen su cadena normal, con lo cual aumentarán su escalado de daño. Es decir, no será el ataque, o sea, no será elemental y este 89%, que es el primer golpe, elemental 89% del primer golpe, elemental 89% del primer golpe que veis en pantalla, sino que sería elemental 89, elemental 87, elemental 98, y ahí ya, si esperas y haces el siguiente ataque normal, sería el cuarto golpe, que son los 134%. O sea que es interesante, pero las constelaciones, como os explicaba, están enfocadas en hacer su combo normal de la elemental, y sin embargo Diluc a día de hoy su equipo más viable y con diferencia son descendentes, con lo cual diría que quizá la C1 de Diluc, al igual que os dije que la mejor de Kiki es la C6, en Diluc es la C1, o coleccionismo de completar a C6 todos los que tengáis más balleneo en la cuenta y tengáis los 5 estrellas del permanente con constelaciones y queráis ser coleccionistas, pero realmente Diluc con la C1 ya beneficia a su equipo de descendentes y poquito más. Vamos con Keqing, que sería la siguiente. Y Keqing, sus constelaciones sí son interesantes para su daño y la mayoría sí te aportan
algo si quieres jugar un equipo de Keqing y llevarla al cielo. Keqing se juega principalmente y el equipo más recomendado y más cómodo a día de hoy es jugar a Gravit. La primera constelación dice usar retorno estelar, que básicamente esto es la habilidad elemental y entiendo, aquí está, y esa además creo que es la elemental en la segunda vuelta cuando te teletransportas. Mientras está presente una cuña relámpago, la cuña relámpago es cuando tiras la primera elemental, sueltas la cuña y cuando vuelves a presionar la elemental te teletransportas dentro de la cuña, haces un corte de muchísimo daño. Hace que Keqing inflija un 50% más su ataque como bono daño electro en el área de efecto en el punto de inicio y reaparición. Más hits electro que con Agravit se potencian y es más daño en general. Esto es, cuando los ataques normales y cargados de Keqing golpean a los enemigos afectados por electro, spoiler, en su rotación perfecta de 15 segundos, tanto si juegas Kazuha Bennett, Sara Keqing, como si juegas Agravit, es decir, el hipercarry, el monoelectro hipercarry, o juegas un equipo de Agravit de 15 segundos con Fischl, Kazuha y Kirara o algo así, básicamente te da muy poco tiempo a hacer uno o dos combos de normales y cargados. No es como las rotaciones de Keqing de hace un montón de tiempo, que te estabas un buen rato dando ataques normales y cargados con el combo bonito de Keqing, que es muy bonito además, sino que esta C2 se activa poco, sinceramente, para quien realmente aprovecha Keqing. Dice, hay una probabilidad de 50% de crear una partícula elemental una vez cada 5 segundos. ¿Qué significa? No vas a estar más de 5 segundos haciendo esto, sinceramente. Vas a generar solo una partícula extra. Keqing apenas tiene un coste de 40 en la ulti, que no es nada. Con lo cual, la C2 hace que apenas tengas que construirla con unos 110 de recarga. ¿Es útil? Bueno, pues está bien. Te ahorras entre 5 y 10 de recarga de energía con la partícula extra. Aparte que su elemental genera partículas y su combo es elemental, ulti elemental y 2 normal cargado y te vas, básicamente. Bueno, 2 normal cargado no, sino un normal, un cargado, un normal, un cargado y te vas. Y ahí es la rotación de 15 segundos rápida de Keqing. No es lo mejor del mundo. Esto es la última estrés para hacer daño y es su principal fuente de daño, con lo cual serviría para su combo total. Esto es cuando Keqing causa una reacción elemental, ganas 25% de ataque. Es como un pequeño bufo, como un nobleza adicional, pero a día de hoy estos bufos para ser una C4 de un 5 estrellas son demasiado pequeños, pero es como he dicho, todas son interesantes y todas suman. Esto es la elemental más 3 y esto en resumen es mucho texto, pero es bono daño elemental electro, que al final a día de hoy de nuevo sigue siendo irrisorio para ser una constelación. Lo que dice es, al hacer un ataque normal, un cargado, una habilidad elemental, una definitiva, recordemos que el combo es elemental, ulti elemental, un normal, un cargado, un normal, un cargado, es decir, al final activas todo esto. Los efectos activados por ataques normales, cargados y habilidades elementales son independientes las cargas. Cada una de las cargas te da 6% de daño electro, 6 por 4, 24. Es 24 de daño electro, 25 de ataque, una partícula para no construir recarga de energía o quedarte en 110 y 2 hits extra cada vez que tiras o sea, un hit extra cada vez que tiras tu elemental y regresas, con lo cual 2 hits extra de electro que hacen más daño. Como veis, las constelaciones de Keqing no hay una especialmente interesante, todas sirven a quien le guste Keqing, todas le suman al daño, todas son pues más o menos equitativas. La C6 obviamente no parece una C6 de un personaje 5 estrellas, parece una C6 de un 4 estrellas a día de hoy. Y pues ahí está, Keqing no diría que hay una especial en concreto, pero a quien le guste Keqing todas son interesantes. Por ahora diría que la C1 de Diluc, de todo lo que hemos hablado, es la más interesante. Vamos con Dehya, porque como os fijáis estoy yendo de orden de los que menos prioridad tienden a sacarse a los que más, porque sirven mucho. Dehya básicamente os diría a día de hoy que viene Mualani y Kinich, que sí tiene una constelación que os diría que es espectacularmente poderosa y la recomiendo mucho, y aquí el vídeo se pone muy interesante. Básicamente Dehya, la C1 te aumenta la vida máxima un 20% y luego aumenta el daño de tu ulti y tu elemental en una proporción de tu vida máxima total. Con la C1 empieza a ser worth it, sobre todo con su arma que te da otros 30 y pico, 40% te da 40% de ataque a la pasiva y 30 y pico por ciento de vida. Empieza a ser worth it tener un reloj de vida e invertir en vida y no en ataque con la C1. Y con la C2, o sea, la C1 de Dehya sí es interesante, con la C2 hace que tu elemental en el campo dure 6 segundos más, con lo cual esto es súper fuerte y súper interesante porque se van a activar las quemaduras para los equipos de Mualani y Kinich durante todo el tiempo que Mualani y Kinich están en campo. De hecho, si Dehya no es C2 y pretendes jugar a Mualani y Kinich con algún piro, vas a tener que sacrificar a Xiangling en los equipos de Mualani y Kinich, donde Xiangling no va a vaporizar y quizá te conviene más tener a Xiangling vaporizando en otro equipo y que Kinich o Mualani tengan una Dehya C2 que con los tics que hace Dehya va a activar las quemaduras continuas con un dendro para que Kinich tenga su core de crepitar más quemadura
o para que Mualani tenga su core de vaporizado sobre quemadura. Esto lo explico más en el kit de Mualani Kinich y dentro de seguramente mañana a la altura de estar viendo este vídeo subiré las primeras impresiones de Mualani, así que si estás viendo este vídeo un día más tarde, corriendo al canal porque seguramente estén por aquí las primeras impresiones. Pero el caso con Dehya es que su C2 es espectacularmente importante, sobre todo porque hasta que exista Mabuika, la Arconte Piro, que será una Xiangling de 5 estrellas, y en mi opinión quizá una Xiangling cruzada con Dehya, creo que la C2 de Dehya es muy importante, por un lado para los main Dehya, para que tu habilidad elemental dure mucho más y para algún equipo de crepitar extraño que la gente juegue, pero principalmente Dehya con C2 para tener tu habilidad elemental en campo el máximo de tiempo posible, para tener la quemadura perpetua, para maximizar la rotación de Mualani y de Kinich. Por el lado contrario, hay bastantes gameplays ya de la beta que muchos habéis visto que se puede ya jugar Mualani en beta cerrada creados de contenido y que hay vídeos de ello, y se nota los equipos que juegan Dehya C0 que los últimos golpes de Mualani no están vaporizando porque justo se acaba el elemental de Dehya y el último mordisco y la última Mualani no vaporizan por esto mismo, porque la elemental de Dehya en campo dura demasiado poco. Con esta C2 dura mucho más, así que C1 y C2 de Dehya diría que sí son importantes sorprendentemente, sobre todo para Kinich y Mualani hasta que salga el Arconte Piro. La C3 es la última 3. La C5 es la elemental más 3. La C4 dice golpear un enemigo con los puñetazos leoninos o la patada incineradora, es decir, o la ulti o la patada al caster elemental. Dehya recupera 1.5 de energía elemental y recupera vida, una cantidad de 2.5 de su vida máxima, una vez que a 0.2. Es decir, es regenerar más vida para sí misma cuando estás tirando la ulti o el golpe inicial de la elemental y más energía para sí misma también. ¿Por qué? Porque su ulti tiene coste de 70. Spoiler, creo que la utilización de Dehya, sobre todo hasta que salga Mabuika, cuando se juegue Dehya con Mualani y Kinich, no vas a tirar la ulti, así que te da igual la C4. Y la C6, para que quieras jugar Dehya carry, aumenta la probabilidad de tu ulti en 10 y aumenta los puñetazos, más daño crítico, más historias y demás, y aumenta 2 segundos más el tiempo de tu ulti, con lo cual tu ulti pasa de 4 segundos a 6 segundos. Y bueno, Raiden, por ejemplo, con su ulti tiene 7 segundos, con lo cual Dehya con C6 por fin es un carry, no diré decente, aunque quizás sí, pero como mínimo Dehya C6 ya puede hacer la función correctamente de carry para jugar Dehya monopiro o alguna especie de Dehya crepitar o vaporizados con una furina fuera del campo, una cosa así. Entonces no está mal. Así que sí diría que de las más importantes tanto del vídeo como de Genshin en general, C1 y C2 de Dehya. Y último disclaimer con Dehya: si no tenéis la C6 para jugarla de carry o algo así, que sepáis que Dehya Descendentes con el mismo equipo de Diluc no escala tanto como Diluc, pero es uno de sus mejores equipos. De hecho, es mejor que cualquier combinación de Dehya carry en campo si no hay C6. El equipo de Dehya Descendentes, Dehya, Furina, Xianjun, Bennett exactamente igual, es el mejor equipo de Dehya carry. Y para soporte eso, la C2 sin tirar la ulti. Así que sorpresa con Dehya. Vamos con los 3 personajes más importantes del permanente, que son los 2 soportes, Jhin y Mona, y Tignari, que Tignari tiene lo suyo porque según qué constelación puede llegar a superar al Heizam. Bien, vamos con Mona, que Mona es uno de los favoritos de muchísima gente por diseño, sobre todo los que juegan más en desde la 1.0, 1.1, los momentos primigenios de Genshin. Mona tiene muchas constelaciones importantes y de hecho una de las constelaciones de Mona es de las más buscadas en todo el juego. Mona, antes de entrar en las constelaciones, he de decir que era Best in Slot en Permafrost con Ayaka, Shenhe, Kazuha. Hay gente que juega Kokomi en vez de Mona por la comodidad que Kokomi cura, y a día de hoy el Best in Slot de Permafrost es Furina, Xianjun, Shenhe, Ayaka. Entonces, esto lo ha bajado un mínimo de categoría, pero hay mucha gente que juega Furina y Xianjun en otros equipos, por ejemplo, un Descendentes de Diluc o de Gaming, con lo que eso hace que igual el Permafrost de Ayaka para mucha gente, y ahora que se puede usar en Abismo en primera mitad por lo menos, siga requiriendo a Mona, pero no sabemos cuántas veces más nos dejarán usar Permafrost. Recordemos que el Permafrost en Todo Fontaine fue uno de los equipos más inutilizados y nos pusieron salas donde literal no se podía jugar este equipo. Entonces Mona estuvo un poco de adorno. Mona, aparte de eso, un equipo que tiene interesante, como os dije, es alguna combinación de Jutao doble hidro con Mona cazador de dragones para nukear la ulti, y también algún tipo de combinación como segundo o tercer best in slot de Raiden hiper carry, es decir, Raiden, Kazuha, Bennett, y en vez de Sara C6, si no la tienes, Mona con Geoarmada y Cazador de Dragones. Geoarmada porque Bennett en ese equipo lleva nobleza. Entonces, sabiendo todo esto, ¿cuáles son las constelaciones importantes de Mona? Pues bien, primero,
La C1 te aumenta un 15% el daño de reacciones hidro y un 15% de duración de congelado. Básicamente para Permafrost la C1 de Mona es obligatoria prácticamente, es muy importante. La C2 es rara porque combina con la C6, con lo cual si leéis la C2 y decís ¡ay, Mona Carry! No está mal y se puede jugar Mona Carry. De hecho, una vez la hemos jugado y estaréis viendo un gameplay de fondo Mona Carry con Xiangling haciendo 115.000 de daño o bajándonos de una rotación a algún enemigo. Pero realmente el Mona Carry es con C6 y si no haces un combo correcto con tu elemental, con los dashes para aplicar y con el básico y el cargado que tiene pasiva de saltar, no aplica suficiente hidro, con lo cual jugar Mona Carry es muy complicado. Pero en resumen, la C2 que combina con la C6 para la supuesta Mona Carry es que dice que al golpear con un ataque normal hay un 20% de probabilidad, es decir, 1 de cada 5 en teoría, antes o después, de que un cargado salte automáticamente. Cooldown una vez cada 5 segundos, con lo cual Mona en campo, que estará unos 10 segundos, puede llegar a saltar 3 veces esta pasiva con calmita si lo haces perfecto. ¿Sirve la C2 para Mona Carry? No. La C6 sí, pero la C2 no lo recomiendo. La C3 sí es importante porque es la últimas 3 y la últimas 3 hace que tu ulti te dé más bono de daño infligido a los enemigos afectados por dicha ulti, llegando hasta un 60% de daño recibido superior, un daño infligido a los enemigos. Y aquí viene el culmen. Esta constelación es una de las más buscadas por casi todas las personas que juegan Mona. Cuando cualquier miembro del equipo ataca a un enemigo afectado por un presagio, el presagio es el debuff que reciben daño infligido adicional los enemigos, que se activa con tu ulti, la probabilidad del personaje aumenta un 15%. Resumen, es un 15% de probabilidad a todo el equipo durante 5 segundos, que es lo que dura el presagio de Mona. Pero en Permafrost, que está el bug de toda la vida de Genshin, que los enemigos congelados aumentan la duración de dicho presagio mientras el enemigo siga congelado, es decir, 7-8 segundos, lo que duren, porque a lo mejor no duran 5 segundos porque desaparecen, es 15% de probabilidad casi permanente a todo el equipo en los equipos de Permafrost. Y esto hace que muchos equipos de Permafrost literalmente alcancen sus miembros más de 80 o 90 de probabilidad y todo el daño salte crítico. Esto es porque el best in slot de los Permafrost siempre fue con Mona, aparte de que puede llevar nobleza y cazador de dragones perfectamente. Esta C4 de Mona es de las más importantes e interesantes del permanente. Esto es la elemental más 3 y por último la C6, como os dije, fin, la C6 es carry. Dice, al entrar en torrente ilusorio, la pasiva de Mona entrar hidro bajo tierra, Mona obtiene un aumento del 60% de su próximo ataque cargado por cada segundo que se mueve. Spoiler, si haces básico, básico, dash, básico, básico, dash y haces el dash 3 veces rápido, se activan las 3 cargas y dice, el máximo de bono que se puede alcanzar es 180%, es decir, 60 por 3 cargas, y el efecto puede durar un máximo de 8 segundos, es decir, si no tiras un cargado antes, desaparece en 8 segundos. Spoiler, la historia es dar básico, dash, básico, dash, básico, dash muy rápido con Mona cuando estás haciendo la del Mona Carry, para que entre ese básico, dash, se active la C2 y tiras algún cargado de mientras, y la aplicación es pura para que Xiangling vaporice todos los golpes en un equipo de Mona Kazuha Xiangling Bennett, que es una especie de internacional de Tartaglia, pero con Mona Carry. ¿Es interesante? Sí. ¿He metido 80-90k con cargados de Mona? Sí. ¿Es curioso? Sí. ¿Es para un showcase? Sí. ¿Es un equipo recomendable? Tartaglia C0 es mejor que Mona C6 como carry. Así que olvidaos de la C6. Literalmente lo importante de Mona es ser soporte con la C4, que si estamos hablando de un Raiden hipercarry en la situación que os dije, también sirve la C4, y si estamos hablando del equipo de Jutao Nook doble hidro con Mona cazador de dragones, es exactamente lo mismo y también funciona muy muy bien. Vamos con Jhin y por último iremos con Tignari. Y tranquilos que creo que ya he subido la build de Tignari, me preguntaréis por ella, miréis, Phil, si Tignari es el mejor personaje para elegir en el permanente, ¿habrá build? Sí, de hecho ya está en el canal, está aquí, así que ir a verla. Jhin, contexto de ella, siempre en todas las ocasiones y todos los equipos, y es muy importante que lo diga, será peor que Xianyun, con lo cual, si ya tenéis a Xianyun, no os calentéis en las constelaciones de Jhin. Cualquier ocasión, cualquier equipo, cualquier combinación va a ser mejor con Xianyun, pero si no tenéis a Xianyun, Jhin no está nada mal en muchísimos equipos, tanto de Anemo, quizá con Scaramouche, quizá con Xiao, si no tienes a Xianyun por supuesto, como combinándose como healer Anemo Sombra Verde con Furina para activar todas las cargas. Ese es el contexto y situación real de Jhin. ¿Qué nos ayuda Jhin? Pues bien, ya sabéis que la C2 y C4 de Jhin son muy interesantes. La C1 hace que la velocidad de atracción de tu elemental al mantener pulsado más de un segundo sea bastante más rápido y aumenta el daño un 40%. Diréis, ¿eh?
Y yo diré, sí amigos, Jhin tiene una mecánica que con tu elemental mantenida junta a los enemigos, al igual que el viajero Anemo con su elemental mantenida, y a veces hay equipos rarísimos de Jhin levantando a los enemigos, lanzándolos por los aires y que reciban daño de caída físico de 200, 300 mil. ¿Se usa? No. ¿Es útil? No. ¿Lo sabíais? Posiblemente no. Si no lo sabíais, dejar like y dejar en los comentarios Jhin para el algoritmo, porque es una información interesante que no mucha gente conoce. La C2, una de sus interesantes. Cuando Jhin recoge un orbe de partícula elemental, por eso es que hay que tirar elemental ulti en el combo de Jhin y además tener Favonius para que la elemental o la ulti generen más partículas con Favonius, aumenta la velocidad de ataque y movimiento un 15% de todo el equipo. Básicamente esto se usa para aumentar la velocidad de ataque de los carries de ataques normales en campo. Básicamente equipos de quizá Arlequino, aunque al Arlequino no se recomienda mucho con Jhin. No sé si afecta al cargado de Nubilet, porque la velocidad de ataque normalmente suele ser al normal, aunque Scaramouche tiene talentos que le aumentan la velocidad de ataque cargado. Pero, no sé, para equipos de Ayato, para equipos de Sunfire, no sé, Scaramouche quizás si combinas la C4 con la C2 para darle más velocidad de ataque. Pero la C2 de Jhin te da 15 velocidad de ataque que se aprovecha en algún equipo. Esto es la últimas 3, efectivamente, esto es para curar más, pero spoiler, a C0 con la ulti a nivel 7 ya tienes overhealing, así que te da igual. Y esta C4, en los contextos que os he dicho y sobre todo en equipos de Anemo, principalmente con Scaramouche o Xiao, básicamente la resistencia Anemo de los enemigos dentro de la ulti se reduce en 40%. Si ya bajaste resistencia Anemo porque vas con Faruzan, que también reduce resistencia Anemo, equivaldría a un 20% de daño infligido adicional por el elemento Anemo. Resumen, que lo explico muchas veces cuando hay constelaciones de resistencias y ya bajaste resistencias en el equipo por un sombra verde o por un personaje que elimina resistencias como Faruzan. Entonces, para combinarse con Scaramouche y liberar a Bennett, o combinarse con Xiao si no tienes a Xianyun, es una buena constelación realmente, es interesante, y de hecho Scaramouche liberando a Bennett jugando Jhin C4 con ese talento, más ese talento para Scaramouche que le da más velocidad de ataque, es fuerte. No supera a Bennett, pero es fuerte y es un muy buen sustituto de Bennett para que tengas un Scaramouche Faruzan Furina Jhin, por ejemplo, o Scaramouche Faruzan Zhongli Jhin, o Scaramouche Faruzan Kazuha Daño Jhin, por ejemplo, equipos de Scaramouche, y liberes un Bennett para otro equipo. Si eres main Anemo, puedes jugar entonces Xiao, Furina, Xianyun, Bennett, y puedes jugar Scaramouche Faruzan, Kazuha Daño y Jhin C4. Y por ejemplo, eres el main Anemo por excelencia porque puedes jugar dos equipos muy poderosos de Anemo con Scaramouche y Xiao como carries, por ejemplo. Entonces, la C4 es interesante sobre todo para jugar, pues eso, con Scaramouche, con Xiao y con Heizu, que no se me olvide, para el puñetazo de Heizu. Esto es la elemental más 3 y esto es mitigaciones, es decir, que recibes menos daño, pero son menos mitigaciones que lo que te da Xinkyu a C0 o lo que te da Beidou a C0. Sí, amigos, las mitigaciones de Jhin C6, un 5 estrellas C6, son menos que lo que te dan Xinkyu y Beidou a C0, que son 4 estrellas. Spoiler, se podrían combinar con Xinkyu y Beidou, y si alguien tiene la suerte de jugar un equipo de Xinkyu, Beidou, Jhin sin ningún tipo de escudo, se dará cuenta de que no te baja la vida. Y diréis, ¿no me baja la vida porque me está curando Jhin? ¿O porque no me están pegando? Hacer la prueba. Esto es muy divertido. Es una mecánica que Genshin nunca explotó, que son mitigaciones, que es que recibes menos daño de lo que deberías recibir sin tener escudo y se pueden combinar. Dice, dentro del campo de la ulti el daño recibido disminuye un 35%. Al salir de él el efecto dura 3 segundos más. Básicamente, 3 ataques más, perdón, o 10 segundos. Básicamente, si lo combinas con Xinkyu y Beidou, no sabes qué ocurre porque no sabes, porque tienes que estar dentro de la ulti, si te estás curando o es que no te están pegando. Y literalmente esto es raro, es una locura, es muy interesante, pero no han explotado esta mecánica. Recomendaría en Jhin la C4 para los equipos Anemo que os he dicho, o la C2 general para la velocidad de ataque si la aprovecháis de verdad en algún equipo donde Jhin y Furina estén combinados. Y vamos con Tighnari para finalizar el vídeo, el personaje más interesante de todo el permanente, y de hecho sus constelaciones también lo son, y spoiler, es parecido a Jhin. Tighnari es muy parecido, perdón, a Jhin. Tighnari es muy parecido a Keqing, perdón. Todas sus constelaciones son interesantes, no hay ninguna con un especial aporte al personaje, pero si te gusta mucho Tighnari o quieres que supere al Heizam, básicamente hay que elegir constelaciones de Tighnari. Entonces, la C1, 15 de probabilidad en los cargados de Tighnari. Aquí hay una cosa que siempre explico y la gente no entiende. La mitad del daño de Tighnari son sus cargados, la otra mitad es su ulti, a grandes rasgos aproximadamente. Con la diferencia de que los cargados son 3 y a veces te interrumpen 1, y la ulti es un daño dirigido infallable cuando lo casteas. Con lo cual, este 15 de probabilidad de daño en tus cargados afecta a la mitad del daño que es menos segura, es decir,
No sé por qué la gente cuando tiene esta constelación construye 15 menos de probabilidad en Tignari y veo gente con Tignari 55 de probabilidad. Gente, si hay que construir 70-75 de probabilidad. Y si tenéis la C1, mejor, porque vuestros cargados tendrán 90 de probabilidad. Pero la probabilidad real o el aporte real de Tignari es su ulti. Su ulti es su mitad de fuente de daño que es infallable. Esto no significa que tengáis que construir menos probabilidad, todo lo contrario. Es un daño extra en tus cargados, que está muy bien, pero tu probabilidad debe ser estable sin tener la C1 y teniéndola. Así que es interesante, pero me parece hasta mala porque baitea a la gente, porque la gente no entiende cómo funciona Tignari, ni la probabilidad, ni una frase que es bastante corta de leer, de hecho, pero ahí tenéis la explicación. Es interesante, te aporta daño, pero no descuides la probabilidad aún teniendo la C1. La C2... es muy fuerte y es la que igualaría al Heizam. La C2 te da 20% de bono de daño dentro. A todo. Simplemente si un enemigo está dentro de tu habilidad elemental, del campito que generas con tu habilidad elemental. Esto es una locura, es mucho daño y es 20% que puedes sumar a todo el daño de Tignari porque todo el daño de Tignari es dentro. Esto es la última estrés que de nuevo te suma mucho daño y en este caso mucho daño a tu fuente de daño estable, la que no se puede fallar, que es tu ulti. Esto es 120 puntos de maestría para, tengo entendido que Tignari y el resto del equipo, con lo cual todo el equipo hará más daño, pero sobre todo Tignari con la C4 puede capear los 1000 de maestría para que su talento, el que nos suma, aquí está, el que nos suma daño en tu ulti y en tus cargados, capee, que capea en 1000 porque es un 60% de daño adicional en todo lo que haces. Muy fuerte y muy interesante. Esto es tu elemental más 3 que no sirve para nada, la C5 de Tignari no sirve para nada, y la C6 es más rapidez en todos tus cargados, pero después de los 3 cargados que se castean muy rápido de tu elemental, te permiten la misma rotación incluir 1 o 2 cargados más, aunque tardes un poquito más, y al final haces mucho más daño con esta C6 de Tignari porque metes 2 cargados extra. Así que las constelaciones de Tignari son muy interesantes, pero principalmente la C2, la C3 y la C4. De hecho, ya digo, a partir de C2, con buena construcción, puedes superar al Heizam. Con C3 se lo come porque al Heizam no tiene tantísimo aporte en sus constelaciones, y a C4, y de hecho lo dije en muchísimos sitios, yo personalmente, por el potencial de conseguir constelaciones de Tignari y no ser un promocional y no gastar deseos del promocional como al Heizam, recomiendo a Tignari muy por encima al Heizam. Al Heizam hace 0 es increíble y supera a Tignari, pero a partir de todo esto, que a día de hoy y más con los 5 estrellas gratis es bastante normal de poder conseguir, Tignari C4 aplasta al Heizam. Así que nada, la C5, recordar, es inútil, y la C6 pues te da más daño, pero tampoco es la panacea. Con C3, C4 de Tignari ya tenéis un monstruo literalmente. Y poquito más, estas son las mejores constelaciones a elegir: C2, C4 de Jhin, C2, 3, 4 de Tignari, C1 y C4 de Mona, y la C1 y la C2 de Dehya. De Keqing todas sirven, no están mal. De Diluc la C1, de Kiki la C6, pero como curiosidad. Y básicamente este es el resumen. Y luego ir simplemente tanto con el equilibrio de los gustos y los personajes, como de personajes que menos aportan a que más aportan. Si tenéis dudas, recomendaría sobre todo C1 y C2 de Dehya si la usáis y os gusta, y las constelaciones de Tignari. Quizá no jugáis Permafrost con Mona porque es situacional. Quizá no jugáis la C4 de Jhin porque también es situacional, así que cuidado con Mona y Jhin porque son situacionales y quizás no jugáis sus equipos, pero los que sí aportan, como digo, es C1, C2 de Dehya si usáis a Dehya en general, y 2, 3 y 4 de Tignari serían las más poderosas del permanente. Poquito más, al final quedó vídeo corto y yo pensé que iba a ser más largo. Digo, ¿qué? Cuidaos mucho, gracias por el apoyo al canal, ya sabéis, si os habéis olvidado hasta este punto del vídeo, habéis llegado hasta el final, dejar un like, suscribiros, campanita, comentario para el algoritmo, orejas para el algoritmo, Jhin para el algoritmo, personaje gratis para el algoritmo que nunca lo esperábamos. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.